¿Cómo le va? Muy buenas noches. Comenzamos Puntos de Vista. Se lo anunciamos el tema antes de la pausa. Hay catástrofes que ocurren fuera de las fronteras de Chile, pero que preocupan obviamente a todos, a todo el planeta, sobre todo cuando se habla de desastres como incendios forestales sin control, que son catástrofes tan cercanas a nuestra historia nacional, y quizás por eso la solidaridad con Brasil, con Paraguay, con Bolivia, que están viendo cómo sus bosques se queman. En este caso, la tragedia central se centra en la Amazonía, en el Amazonas, donde ya hay más de 500.000 hectáreas consumidas por el fuego, incendios que afectan también el lado boliviano, con cerca de 1 millón de hectáreas destruidas justamente por los incendios forestales. Ha comenzado a llegar la ayuda internacional y en eso Chile también tiene un rol importante en su coordinación. Hoy me acompañan para hablar de este tema que preocupa, los incendios forestales en el Amazonas, y lo vamos a relacionar también con nuestra realidad. Me acompañan Eduardo Peña, ingeniero forestal, docente de la Facultad de Ciencias Forestales de nuestra Universidad de Concepción. ¿Cómo le va, Eduardo? Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. También nos acompaña don Luciano Pérez, director nacional de CODEF. ¿Cómo le va, Luciano? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. A ver, Eduardo, es una tragedia internacional, ocupa las portadas de los principales medios a nivel mundial. Son los mayores incendios, al menos en la última década, que afectan al Amazonas. ¿Qué nivel de magnitud tiene esta catástrofe? Sin duda que en el Amazonas siempre se quema, porque hay un sistema de cultivo que es el sistema de cultivo transhumante, que significa cortar 5 hectáreas, cultivar durante 3 o 4 años, se disminuye la calidad del suelo y se cambian a otro sitio y dejan descansar ese, y ojo con eso, dejan descansar ese unos 20 años y vuelven a cortar y cultivar en la misma zona. Ese ya es un indicador de cuánto demora el bosque tropical en recuperarse. En 20 años puede volver a la misma condición. Lo que está ocurriendo es que está pasando lo mismo que ocurrió en Chile el 2017. Se auguraron grandes catástrofes y no se asume que el bosque es capaz de recuperarse. Entonces, en este caso también se está diciendo que prácticamente el Amazonas desaparece. Y la verdad es que el Amazonas va a empezar a rebrotar dentro de las próximas 3 semanas que pare el incendio. Si uno recorre las zonas que se quemaron en Quillón, que se quemaron en el incendio 2017, ya tienen el bosque nativo en 3 o 4 metros de altura en algunos sitios. Entonces la vegetación resiste mucho más de lo que se cree. Entonces yo preguntaría a algunos de esos, incluso se dijo en el 2017 que había una extinción similar a la última glaciación. A ese nivel se llegó a decir. Y yo pregunto ahora, ¿dónde está ese daño terrible? Lo que pasa es que subestimamos la capacidad de la vegetación. La vegetación se recupera mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. O sea, no es un desastre tal cual se informa a través de los medios de Brasil. Es un desastre por la magnitud y por el efecto que puede tener, sí, sobre la fauna. Pero la vegetación se recupera rápido y eso puede volver a ser el alimento nuevamente para que fauna de otros sectores vuelva a poblar la zona. O sea, hay que analizar este tipo de informaciones con mesura, con prudencia. Exactamente. ¿Hay mucha desinformación? Yo diría que hay tanto entusiasmo y tanta preocupación por proteger al Amazonas. O te lo pregunto derechamente, ignorancia. Cierto desconocimiento de los procesos. Por ejemplo, hay un proceso que se llama sucesión vegetal. La sucesión vegetal, ¿no es cierto?, podría partir de una roca dura después de una erupción volcánica, que no hay suelo y finalmente a través de miles de años se termina en un suelo profundo con un bosque dominante. Entonces la vegetación es capaz de formar suelo a partir de esa condición de roca. Entonces el incendio es una sucesión vegetal secundaria, es decir, ocurrió todo este proceso de miles de años y el incendio en realidad lo que hizo fue volver hasta por aquí y nuevamente se parte. Diferente sería que a lo mejor después hubiera demasiada erosión y al final volviéramos a la roca. Ahí nos va a tomar pero miles de años. Pero en este momento una sucesión secundaria que regresó a lo mejor 50, 100, 200 años atrás nada más. Pero lo grave sí es que ese suelo se vuelva a otro uso. Eso es grave. Pero si nosotros lo dejamos abandonado, se recupera casi en forma natural. Ya podemos ahondar en aquello. Luciano Pérez, tu opinión de lo que está pasando en el Amazonas. Bueno, para nosotros el bosque no son solo árboles. Nosotros
distinguimos de lo que son las dinámicas de regeneración, de crecimiento vegetacional en las plantaciones, que nosotros estamos más familiarizados con los monocultivos. De hecho, en Brasil también hay muchos monocultivos productivos, pero distintos son las dinámicas al interior de un bosque, en donde finalmente nosotros identificamos como bosque un ecosistema en donde no solo hay árboles, sino que hay arbustos, hay enredaderas, hay aves, hay reptiles, hay mamíferos, etc. Por consecuencia, el daño para nosotros sí es catastrófico porque no todos tienen la misma movilidad de poder huir de estas grandes extensiones de fuego. La magnitud que tiene esta tragedia no le permite a todos los animales poder huir con éxito del fuego como se está viendo. Por consecuencia, la mortandad de fauna silvestre es altísima. Por consecuencia, nuestra mirada es distinta. Es mucho más dramática porque además tenemos reportes no solo de las ONG, sino que también de entidades internacionales formales como la UICN, que efectivamente ha estado trabajando en todos los estudios de lo que esta tragedia implica, y ellos sí le dan esta magnitud de tragedia porque se analiza no entonces solamente los árboles quemados, sino que qué es lo que pasa con las otras especies, qué es lo que pasa con las comunidades humanas, indígenas que hay ahí. Hay relaciones que van más allá de solamente mirar esto como un recurso maderable. Y por eso nosotros estamos muy preocupados y estamos haciendo causa común con Amigos de la Tierra de Brasil, como también Amigos de la Tierra en Latinoamérica. Y en el mundo hoy en día están todos preocupados de esta tragedia. Así que por ahí hay alguna diferencia un poco en los énfasis de la tragedia. Eduardo, si podemos ahondar en las características del Amazonas, que se dice es el pulmón del planeta. Bueno, dentro de los ecosistemas naturales, el Amazonas, junto al bosque templado y los pantanos, son los que más fijan carbonos. Y por lo tanto, significa que hay más producción primaria neta y por lo tanto pueden sostener una mayor biodiversidad. Pero la razón por la cual fijan más carbono es que las condiciones ambientales de esa zona son más benignas. Y eso mismo es lo que va a ayudar a la recuperación. ¿Son zonas más húmedas? Húmedas y húmedas de mayor temperatura promedio. El crecimiento es casi constante allá. No es como nosotros que tenemos una temporada que se detiene el crecimiento en invierno. Exacto. Y hay que partir de nuevo. Ellos tienen casi un crecimiento constante al medio de la zona, excepto más al sur, en la zona del Cerrado, que es un poco más seco, hay una temporada donde el crecimiento baja bastante. Pero revisando la información, todo indica que el bosque del Amazonas tiene buen rebrote. Entonces, por eso para mí esa es la esperanza. Porque si la vida, el resto de la vida depende de la producción primaria neta, que la genera la fotosíntesis. Y por lo tanto, si yo puedo recuperar la fotosíntesis, significa que las opciones para el resto de la vida siguen estando presentes. Va a demorar a lo mejor la llegada nuevamente de especies ahí, pero sigue estando la opción. En cambio, si desaparece el bosque, definitivamente la producción primaria neta desaparece y eso es lo que sostiene la vida del planeta. ¿Por qué tenemos incendios en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, el Amazonas? Una parte es internacional, bueno, de estos países fronterizos con Brasil, o son incendios que no tienen directa relación. Bueno, se supone que no debieran ocurrir muchos incendios en el Amazonas, pero es el ser humano, igual que en Chile, es el ser humano el que lleva los incendios. Y en este caso es el sistema de agricultura que ellos utilizan, que es cortar, dejar secar, quemar, cultivar 3 años, volver a abandonar esa zona, volver a cortar, y es constante. Eso ocurre en África, en Asia y en el Amazonas. Y está relacionado también con la pobreza y por otro lado viene la presión de utilizar ese suelo para la ganadería o la agricultura y por lo tanto hay toda una presión entre medio. Los países, en este caso Bolivia, por ejemplo, y el mismo Brasil, cuando vivían la comunidad tradicional de esa zona, hacía este sistema que era sostenible en el tiempo, pero aumentó la población, especialmente de gente que viene desde afuera y que no tienen el conocimiento para aplicar ese sistema que es sostenible en el tiempo. Y además ya no se pueden mover porque todo empieza a tener propiedad. Entonces ahí es cuando se empieza a degradar el sistema porque el suelo amazónico no puede sostener cultivos constantes en el tiempo. Porque a diferencia de nosotros, los nutrientes están principalmente en el material orgánico y no en el suelo, porque como llueve tanto, se lavan los nutrientes. Entonces cuando yo estoy en el fondo estoy quemando, estoy liberando esos nutrientes para utilizar en la agricultura. Una vez que los utilicé, tengo que esperar que nuevamente se vuelva a recuperar eso y podría nuevamente hacer el mismo tipo de cultivo. Entonces,
Incluso en África, por ejemplo, hay mucha habilitación de praderas. La forma de renovar las praderas es quemando, de manera que el pasto en la temporada siguiente esté más palatable, que se dice, y con mayor contenido de nutrientes. Entonces, es una práctica constante. ¿Cuál es el problema? Es que ahora, como cambió la temperatura, está más alta, más seco, los incendios, que eran normales, cada vez se están haciendo más grandes. ¿Y qué fue lo que nos ocurrió a nosotros en el 2017? Los incendios, en el fondo, nosotros todos los años tenemos... A ver, en los últimos 5 años, todas las temporadas han tenido más de 6.000 incendios, excepto el año 2017, cuando fueron 5.700, pero fue cuando más se nos quemó porque las condiciones estaban favorables para que el fuego se propagara más rápido. En el Amazonas se contabilizan más de 80.000 focos de incendios, Luciano, y bueno, la actuación del hombre al parecer sigue siendo muy irresponsable y no se toma conciencia. Absolutamente, y no solo el hombre como especie en el planeta, sino que además tiene que ver con los líderes que están guiando las políticas de conservación en los países. Es interesante lo que el profesor menciona, y me tomo de una definición que él hace muy bien, que tiene que ver con lo sostenible, sustentable, con todos esos términos que de alguna manera nosotros los hemos escuchado y estamos relativamente familiarizados con ellos. Pero esos conceptos hay que cruzarlos con la escala de tiempo. Es valioso analizar que cuando uno habla de estas definiciones, la escala de tiempo humana, por así decirlo, es mucho más corta que el tiempo que le toma a un ecosistema en restaurarse completamente. Me explico. Hemos estado visitando, por ejemplo, acá en Yungay, una zona donde hay árboles de 250, 300 años talados, y uno dice, claro, van a crecer. Por supuesto que van a crecer, porque efectivamente las plantas tienen la habilidad de volver a crecer si el suelo tiene los nutrientes apropiados, pero ¿a qué tiempo? No vamos a verlos como estaban en su estado de madurez como bosque. Entonces es importante que cada vez que se habla de que todos estos manejos que el hombre hace del bosque, lo destruye para hacer otro reemplazo de otra actividad económica, como ganadería o como siembra, monocultivo, la escala de tiempo no coincide. Lo que se pierde de bosque tardó muchísimos más años en construirse, en equilibrarse, y eso es arrasado por el fuego, intencionado por el hombre, y claro, para que se restaure pasarán cientos de años y obviamente no es igual a la calidad original, porque no se puede comparar una población que tardó cientos o miles de años en términos de los animales, la información genética, la relación entre las especies, a que algo uno pueda forzarlo con un incendio y decir, bueno, dejamos de producirlo, dejamos tranquilo y va a quedar igual que antes. No es así, no queda igual que antes. Muy bien, vamos a seguir dialogando acerca de los incendios forestales que afectan al Amazonas, realidad que también conocemos de cerca en Chile, luego de esta breve pausa. Hoy en Hogar Mejor. Subiendo la calidad de tu vivienda. Gracias al techo recién arreglado, no hay filtraciones, sino filtros. Con el nuevo aislamiento térmico, doña Silvia anda de lo más acompañada. Llegando, saliendo. Con el programa Hogar Mejor de Minbu, postula para obtener mejoras en viviendas. Y vive con orgullo el hogar de tu vida. Infórmate en minbu.cl. Chile en Marcha, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Seguimos lamentablemente sin poder encontrar
puente ferroviario, Puente Esperanza. Hemos llegado aquí al puente Mañiguales, que es un lugar preciosísimo, realmente lindo. Pero del puente ferroviario todavía nada. ¿Dónde está? Dale, yo me voy a tratar de acercar un poco. Ahí está. Seguimos en Puntos de Vista en vivo por TVU, hablando de los incendios forestales que afectan al Amazonas y que también son parte de nuestra historia, porque ya se viene una nueva temporada de incendios donde la CONAF está trabajando ya en alistarse para esa temporada. Nos acompañan esta noche Eduardo Peña, ingeniero forestal, docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la UDEC, y Luciano Pérez, director nacional de CODEF, Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora. Volvamos al Amazonas, Eduardo. Las causas, se habla del cambio climático, de que esto es parte de la historia del mundo, que esto se repite pero que ya se dio en siglos atrás. Se habla de la deforestación. ¿Qué hay detrás de estos incendios? Bueno, sin duda que el Amazonas fue una zona que nunca estuvo muy alterada y por eso es que aumentó muchísimo la diversidad en ese sistema, porque la evolución ha sido por más largo tiempo, en comparación a que nosotros en el sur estuvo con glaciación, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la zona amazónica pueden haber 700 especies en una hectárea de plantas leñosas. Entonces, muy diverso. Y lógicamente, este cambio que hay de que sea más seco y que sea más favorable a los incendios, le puede causar un impacto porque los incendios en general van a ser de alta intensidad. A diferencia, por ejemplo, de los incendios en plantaciones, que se quema como el follaje fino de las plantaciones, pero el material grueso, no hay material grueso en el suelo en las plantaciones. En cambio, en el bosque nativo nuestro y en el Amazonas hay mucho material grueso y el fuego va a ser de mayor intensidad y puede causar muchos daños. ¿Y el suelo del Amazonas es una realidad que está siendo reemplazado para construir edificaciones, en fin, para que el humano llegue ahí a habitar, quitándole ese terreno a la naturaleza? Yo diría que en la zona de Brasil se podría aplicar bastante eso, porque Brasil tiene más de 200 millones de personas. Pero Bolivia, me parece que Bolivia está con 11 millones de personas, no es tan grande. Ya, pero en Brasil sí. En Brasil sí, muchísimo. Venezuela también supera los 30 millones de personas. ¿Y se justifica esa expansión hacia el Amazonas? Es que si nosotros vemos, nuestras economías se basan en los recursos naturales. Y cuando cualquier país que quiere crecer un poco, lo primero que es tratar de ocupar sus recursos naturales. Y en la Amazonía hay muchos recursos naturales, que se pueden ser desde minería a forestal. Claro, hasta la parte forestal. Pero eso a largo plazo es algo peligroso, ¿o no? Es peligroso porque si no lo reemplazamos por otro tipo de actividad económica, la economía se va a extinguir el Amazonas. Claro, se va a extinguir, pues claro. Va a desaparecer. El esfuerzo que tienen que hacer los países, de qué manera esa dependencia de la materia prima básica, que sería la producción primaria neta, se transforme a otras cosas, que un poco los países europeos se supone que en el pasado utilizaron su bosque, lo agotaron incluso, y en el fondo eso fue lo que les dijo Bolsonaro ahora. Sí. Pero ellos en el fondo pasaron a otras tecnologías y ahora nos venden justamente, por ejemplo, los celulares. Tu área de expertise es la ecología del fuego. Sí. ¿Qué es la ecología del fuego? Es estudiar los efectos del fuego, cómo responden los ecosistemas, desde el ciclo hidrológico, la flora, la fauna, todo eso. Perfecto. Luciano, el manejo político que se ha dado de esta catástrofe, cuando vemos declaraciones y escuchamos a Jair Bolsonaro, que hace unos días no tomaba en cuenta la magnitud de esta catástrofe, incluso negándose a recibir ayuda por enfrascarse en una discusión un poco ridícula con el presidente de Francia, con insultos, con palabras muy feas, incluso con las parejas de por medio, y negándose a recibir una ayuda que finalmente no le quedó otra que decir, ok, la voy a recibir, y se habla de cerca de 20 millones de dólares, donde Chile incluso está mediando para que llegue esa ayuda por lo que fue la visita del presidente Piñera al G7. Hay testarudez de Bolsonaro porque él tiene vínculos con el mundo empresarial, con la derecha brasileña. ¿Te parece que hay algo que se esconde ahí? O sea, hay oportunismo político, hay testarudez, hay interés económico. Hay intereses económicos siempre en este tipo de discursos que en el fondo
lo que no quieren hacer acá es reconocer que el daño que está teniendo el Amazonas es de multifactores. Por supuesto, uno tiene que ver con el calentamiento global, que está más seco el ambiente, hay más el material combustible, como los bomberos dirían, nosotros vemos biodiversidad, ellos ven combustible. Trump no cree en el cambio climático y Bolsonaro es como el Trump de Sudamérica. Entonces, efectivamente, las miradas son muy distintas, pero el oportunismo es el desastroso, porque primero se ha negado a recibir la ayuda internacional que nosotros afortunadamente tuvimos en el momento más crítico, tardíamente también, pero finalmente accedimos a especialistas que nos ayudaron a apagar los incendios. Entonces él tiene que abrirse a la ayuda internacional, pero sobre todo tiene que abrirse a cambiar sus propias políticas de conservación. No es posible que estemos preocupados solo del fuego, pero no hay un trabajo de cómo es que llegamos a las condiciones que genera este problema de esta magnitud. Es decir, hay que trabajar el antes, el durante y el después. Además, lo mismo que pasa en Chile. También hay que trabajar con las políticas de restauración después de los incendios. Entonces, hay mucho trabajo todavía por delante, hay muchas definiciones políticas que no están claras en Brasil. ¿Por qué existe ese celo en recibir ayuda internacional, Eduardo? Porque en Bolivia pasó lo mismo con Evo Morales y ahora último aceptó la ayuda. En Brasil ya lo mencionamos. En Chile en su momento, que el supertanker venía, que no venía, y al final los gobiernos terminan abriendo la puerta, pero con cierto recelo a que entre gente de afuera. Es que en el caso de la Amazonía, sin duda que hay una preocupación, porque tal vez el temor que tiene Bolsonaro es que al final no pueda tomar decisiones como país y que dependa mucho de la condición internacional. Entonces, en el fondo, él no quiere que alguien le venga a decir cómo se haga en su casa. Cómo se hacen las cosas. Entonces, por eso se ponen demasiado tensos. Y en el caso de Chile, yo diría que un poco en el asunto de los incendios hay que entender que los incendios hay que apagarlos los primeros 10 minutos. Y claro, cuando eso es como imposible, ¿o no? Es posible, en eso se basa la técnica de combate en Chile, detectar dentro de los primeros 3 minutos, despachar elementos aéreos y terrestres dentro de los próximos 3 minutos. ¿Y eso se hace? ¿Tú crees que nuestros equipos dan abasto? En Chile el 80% de los incendios son menores a 10 hectáreas, porque se llega oportunamente. Y hay estamos bien. Hay un 0,5% de los incendios que se nos escapan cuando hay múltiples incendios. Pero en general estamos bien. Estamos relativamente bien comparando. Pero siempre hay, y ese 0,5% de los incendios explica el 70% del daño. Si nosotros pudiéramos saber cuándo va a ser el 0,5% de los incendios, reduciríamos el daño significativamente. Entonces la estrategia no es llegar con grandes aviones, sino que llegar rápido. Entonces cuando el director de CONAF dijo, no me sirve, él estaba pensando en esto, que necesito llegar rápido. Y por eso es que después se insistió mucho que el mayor éxito y la mayor cantidad de lanzamientos fueran aquellos que llegaban rápido. Se le dio mucho crédito al Elvis, que estuvo aquí, que hacía lanzamientos prácticamente cada 10 minutos. Ok, vamos a revisar brevemente cómo va la encuesta del Twitter de TVU Noticias, que tiene que ver con los incendios del Amazonas, señor director. A ver, dice encuesta puntos de vista, ¿por qué ocurren los incendios en la Amazonía, que han quemado más de 500.000 hectáreas? Cambio climático, el 6% apoya esa alternativa. Deforestación, el 31%. Y el 63% son intencionales. Bueno, ahí atribuyendo a la mano del hombre la intencionalidad de los siniestros. Las preferencias están repartidas, la gente puede seguir votando. Gracias, Eduardo Peña, docente, ingeniero forestal, docente de nuestra Universidad de Concepción, por venir. Gracias por su aporte. Lo esperamos en otra oportunidad. Por la oportunidad de conversar sobre estos temas. Buenas noches. Don Luciano Pérez, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Ya director nacional de CODEF. Y a ustedes también, gracias amigas, amigos. Continúen como siempre en Canal TVU. Hasta mañana.